with a mission to strengthen democracy through private enterprise and market-oriented reform. SIPE is based in Washington, D.C., but we have programs in over 80 pero tenemos influencia en 80 países. Así que por favor, únanse a la Universidad Javeriana, ubicada en la hermosísima ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Tenemos al profesor Francis Fukuyama de la Universidad de Stanford. Para nosotros en CIPE es importante saber que este evento se está llevando a cabo aquí en Colombia, donde nosotros hemos abierto nuestra oficina regional hace menos de 3 años. CIPE y la oficina de Colombia es muchísimo en un periodo tan corto de tiempo trabajando entonces con actores claves en el sector privado para fortalecer la democracia en Colombia. De hecho, me gustaría darle gracias a nuestra directora en Colombia, Ángela Dodas, y al equipo por el excelente trabajo que han hecho en hacer que este evento se lleve a cabo y asegurándose que esta semana sea un éxito completo para todos nosotros y los que visitan este hermosísimo país. También me gustaría darle las gracias a la Universidad Javeriana y gracias por permitirnos estar aquí. Profesor Fukuyama, ¿qué podemos decir? Es un profesor en política, filósofo, también historiador, el cual ha trabajado y ha tenido un impacto significativo en la parte política, económica de la sociedad. Al día de hoy nosotros estamos honrados y nos sentimos honrados no solo de discutir sobre su último libro, El liberalismo y sus desencantados, pero también con el equipo tan fantástico de especialistas han sido conducidos por los líderes colombianos, el gobierno, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado. Tengo el privilegio de estar con el profesor Fukuyama cuando él condujo este desarrollo en Ucrania, Etiopía e Irak y ahora aquí en Colombia. Y puedo decir que tiene un acercamiento a este programa. El caso de investigación le permite a los estudiantes tener un entendimiento más profundo de las oportunidades y los desafíos en el contexto. Tenemos aquí algunos estudiantes, por favor, ¿podrían levantarse los estudiantes para que los lleguemos a conocer? Gracias. Líderes del futuro y líderes actuales también. Pero bueno, en su libro, el profesor Fukuyama experimenta todos los desafíos y ofrece algunos pensamientos sobre cómo podemos enfrentarlo. En particular, estamos felices de estar aquí y ver la perspectiva que tiene sobre este tipo de problemas aquí en Colombia, donde el debate sobre el liberalismo, la democracia está sucediendo. Se une el profesor Fukuyama a la conversación. Estamos contentos de tener también al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo y líder de Think Tank en Colombia también. Estamos trabajando con FEDesarrollo y estamos con ellos en muchos proyectos recientemente, en un proyecto para trabajar hemos trabajado con ellos en la encuesta de la OECD. Luis Fernando es uno de los economistas de Latinoamérica. Sus opiniones son escuchadas y respetadas a través de todo el espectro político. Él hizo su PhD en la Universidad de Chicago y lo ha colocado en práctica aquí en Colombia, en el gobierno, en la sociedad civil y también en muchos otros lugares. De hecho, he escuchado de mis colegas aquí en Colombia que él va a ser el ministro de Finanzas de Colombia, el futuro ministro. También nos sentimos honrados de tener aquí a la doctora Liliana Sánchez Mejía, que está aquí con nosotros esta noche. Liliana es la vicerrectora de esta importante universidad y ha tenido una carrera distinguida en responsabilidades. Por favor, alístense y disfruten de esta conversación con el profesor Fukuyama, después de escuchar a nuestra anfitriona Liliana Sánchez Mejía. Les doy la bienvenida a la Pontificia Universidad Javeriana. Voy a hablar en inglés porque algunas personas no tienen la traducción simultánea. Muchas gracias para CIPE, Abdul Al-Kebsi, también John Senko, Thomas Mandoff, Ángela Vélez. Y muchísimas gracias al profesor Francis Fukuyama por estar aquí el día de hoy, esta noche.
Desde el corazón de la Universidad Pontificia Javeriana y desde su tradición y sobre las preocupaciones de justicia hacia la sociedad, sabemos que nuestra misión contempla crear y desarrollar conocimiento y cultura desde un punto innovador y desde una perspectiva para poder alcanzar una sociedad que sea justa, sostenible, inclusiva, democrática y que respete la dignidad humana. Nuestra universidad genera muchísimos procesos de conocimiento al servicio de las necesidades de la sociedad local, nacional y en nivel global también. La investigación de nuestra universidad explora los problemas de la sociedad contemporánea y ofrece evidencia sobre todo este tipo de problemas y propone acercamientos innovadores y soluciones a su vez. Una de las fortalezas de la Universidad Pontificia Javeriana es la diversidad en la investigación. Nosotros tenemos grupos de investigación en todas las áreas de conocimiento de la OSD. En años recientes, nuestra universidad ha llevado a cabo los forums de la Javeriana o Javeriana Forums. El objetivo era contribuir al análisis de la situación de los países y poder explorar diferentes propuestas para el futuro basados en los debates y en los trabajos académicos de la comunidad académica. Los temas eran educación, justicia y paz. En el contexto de nuestros debates múltiples sobre la democracia, los roles de la ley, la justicia y la paz a través de otros temas, es interesante abrir un espacio para el diálogo en el libro Liberalismo y sus desencantados, escritos por el profesor Francis Fukuyama. Este libro presenta una defensa del clásico liberalismo. De acuerdo al libro, esta forma de liberalismo tiene algunas limitaciones en el poder del Estado a través de las constituciones, creando instituciones que protegen los derechos de los individuos. Es importante entonces saber que el libro no solamente defiende las ideas del liberalismo clásicos, pero también toma estas ideas para ir mucho más profundamente. El libro trata de mapear el criticismo del populismo en la derecha y también la izquierda progresista. Sin embargo, el autor clarifica o aclara que el libro no quiere ser la historia del pensamiento liberal. El libro también incluye muchísimas críticas legítimas a las sociedades. Ellas no proveen en los cuales no se provee un sentido, en el cual hay falta de respeto, valores religiosos, no hay suficientes valores genuinos en la sociedad justa. El profesor Francis Fukuyama dice que los principios liberales permanecen superiores a otras alternativas. El libro se enfoca en los principios básicos que subrayan una región liberal para explorar y basado en esto propone algunas formas para poder solucionarlos. El libro también contiene muchísimas ideas provocativas y eleva muchísimas preguntas. Me gustaría entonces enfocarme en tres cosas. La primera es la idea. El capítulo 10 específicamente dice que los estados liberales han sido muy exitosos al entregar crecimiento a largo plazo, pero también el producto neto no puede ser simplemente visto como una medida de crecimiento. La distribución de ese crecimiento y el mantenimiento de un grado de equidad es importante para ambos, las razones políticas y económicas. De acuerdo a este punto, mi pregunta son, ¿cuál es el significado exacto de este capítulo cuando se está discutiendo la distribución? ¿Estás hablando en este caso sobre algún tipo de modelo sociodemocrático? El segundo punto es la prioridad de los derechos individuales. El libro dice que los principios liberales poseen primacía sobre los derechos de un individuo sobre los grupos culturales. Los grupos culturales tienen diferentes experiencias y estilos de vida, pero estos grupos no son enteramente unificados. Los derechos de los grupos también pueden ser derechos territoriales o, por ejemplo, una población indígena. Algunos autores
como Iris Manijant han dicho que el énfasis sobre los derechos individuales o la negación de diferentes contribuye a la depresión de estos grupos y le resta importancia a estos grupos en comparación a los individuales. Así que es importante poder reconocer las diferencias, pensamientos diferentes sobre la perspectiva de justicia social y promover la inclusión y la participación de todos los grupos. Este punto de los derechos sobre los grupos implica cuestionamientos sobre sus necesidades y estas necesidades tienen que continuar procesadas de forma individual, lo cual hace que las personas sean mucho más pasiva y aislada y adicionalmente este punto nos invita a pensar sobre problemas, sobre cómo los problemas colectivos pueden ser entendidos en los debates del liberalismo, especialmente para desafíos globales como la inequidad y el clima. Y adicionalmente, algunos comentarios. En el capítulo 5, por ejemplo, se afirme que los estados liberales reconocen y dan estatus legal a una gran variedad de grupos. También dice que ellos pueden obtener derechos fundamentales basados en algunas características fijas como la etnicidad, raza o culturas heredadas. El libro también presenta algunas razones para este punto. Esos grupos, de acuerdo a la variedad de los individuos que están interesados o sus identidades pueden ser diferentes a las del grupo como un total. Y hay un problema también en general con la representación que se habla en este caso sobre los afroamericanos, personas o también sobre la investigación sobre los derechos de las víctimas. Hemos encontrado múltiples actores para poder promover esas agendas. Cada una de esas agendas tiene que utilizar los términos de acuerdo sobre los objetivos. Estas agendas también sugieren diferentes interpretaciones de lo que las víctimas mujeres son o lo que es bueno para estas mujeres víctimas. También hemos encontrado que estas agendas algunas veces se traslapan y algunas veces compiten en la reforma criminal. En este caso de estudio, la pregunta sobre quién habla en representación de las mujeres para tener la posibilidad de la articulación y la movilización. Muchas organizaciones sociales han participado. Las agendas múltiples han alcanzado el debate y los mecanismos democráticos con los objetivos competitivos. Entonces he colocado estas preguntas para poder contribuir a este diálogo que el profesor Francis Fukuyama y el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, van a tener a continuación. Y por supuesto les voy a dar la palabra entonces a Luis Fernando Mejía. Thank you very much. Bueno, Luis Fernando y yo hemos acordado que yo puedo decir algo pequeño al principio y luego, por supuesto, nos vamos a sentar y vamos a tener esta conversación, pero primero que todo me gustaría empezar dándole las gracias a la Universidad Javeriana por recibirnos. Hemos estado aquí un par de días y hemos estado con los estudiantes haciendo liderazgo. Creo que definitivamente ha sido una experiencia muy, muy positiva poder ver a todos estos amigos y ver que todas las personas tienen muchísimos amigos con estudiantes del pasado. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a CIPE. Han sido unos grandes aliados, como Abdul lo sugirió, por muchísimos años en diferentes países, o bueno, muchos países. Pienso que este es uno de los programas más exitosos que que se tiene al día de hoy. Así que permítame contarles un poco, porque hay un par de cosas que me gustaría hablar antes de que tengamos nuestro conversatorio. Lo primero es mi definición de liberalismo. El liberalismo tiene diferentes connotaciones dependiendo dónde en el mundo usted se encuentre. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el liberal es alguien que es donde hay más redistribución o donde hay muchísima más intervención del gobierno en la parte de economía. En Europa es diferente. Los liberalismos hay más. Pueden ver el Estado y para poder intervenir en él. Y aquí en Latinoamérica generalmente no se tiene una connotación muy positiva algunas veces o en algunos casos. Hay una confusión sobre el neoliberalismo, el cual
es entendido como algo muy malo para muchas personas de izquierda. El liberalismo y el nuevo liberalismo básicamente son exactamente lo mismo, es capitalismo, el cual no lo asumen como algo legítimo. Permítame darles mi definición de liberalismo. Los liberales creen en la equidad fundamental de la equidad para todos los seres humanos, significando, queriendo decir que no es solamente un grupo sobre otros, no se quiere imponer, como por ejemplo el nacionalismo. Nosotros creemos institucionalmente que esa dignidad humana necesita ser protegida por un Estado o por unas políticas o individuos que han ganado más poder a través del Estado. Así que si usted acepta esos principios, que el poder del gobierno tiene que ser limitado por una constitución, por balances. Entonces pienso que usted puede tener un claro entendimiento de lo que es un liberal, inclusive si usted tiene un estado como en Escandinavia o menos costoso como Japón o los Estados Unidos. Así que no tengo una definición económica del liberalismo, pero una que se ajusta básicamente a esto es la dignidad humana para todas las personas. Ha estado bajo ataque, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas lo aceptaron el liberalismo como marco común, como marco general para una sociedad moderna, pero en años recientes izquierda y derecha, o a la izquierda ha criticado muchísimo el liberalismo, a la derecha no le gusta la universalidad del liberalismo, ellos quieren preferir o ellos prefieren ciertos grupos, sus creencias, creen en naciones y en ciertas formas de identidad social como para tener aspiraciones, y muchísimas personas en la izquierda creen que el liberalismo es lo que está bloqueando la habilidad para poder alcanzar la justicia social. Y bueno, yo pienso que esa aceptación común de los principios básicos es algo que no podemos simplemente tomar como algo garantizado, y hay unas implicaciones políticas gigantescas, como por ejemplo Vladimir Putin en 2019 dio una entrevista al Financial Times en el cual dijo que el liberalismo es algo que necesita más fortaleza, o por ejemplo en China dicen que la democracia liberal es muy débil, no es efectiva y necesita ser reemplazada por otro tipo de gobierno autoritario. Y la versión de eso es que muchas personas creen esto del lado del populismo. En democracias liberales existentes, las personas les gusta Donald Trump, el cual creo que es bastante autoritario y tiene instintos autoritarios. Así que permítanme resumir esta introducción dándoles 3 razones por las cuales usted debe ser un liberal. Yo soy un liberal y porque pienso que es una mejor cosa. Lo primero es simplemente que es pragmático. El liberalismo fue diseñado para permitir la diversidad pluralística en la población. Fue originado en el siglo XVII, después de las guerras religiosas, cuando los europeos pasaron más de 100 años asesinándose entre ellos. Muchos liberales dijeron, bueno, necesitamos vivir en paz, ustedes pueden creer lo que sea que quieran en privado, pero definitivamente eso no va a caracterizar la visión que tenemos sobre la buena vida. Eso no puede caracterizar nuestra política. La segunda razón tiene muchísimo que ver con las bases morales del liberalismo, la cual es la dignidad del ser humano. Y pienso que definitivamente los liberales piensan que las características de un ser humano es la capacidad que todos los humanos tenemos para tener decisiones, tomar decisiones morales. No somos iguales en términos de inteligencia, color, piel y otro tipo de características, pero somos iguales en términos del hecho en que somos agentes morales, que podemos distinguir entre izquierda y derecha. Creo que esto es fundamental y tenemos esta autonomía que el liberalismo parece defender. Y finalmente, la justificación económica. Los liberales piensan en ciertos derechos económicos también, como la propiedad privada, el derecho a tener transacciones comerciales, y por estas razones las sociedades ricas históricamente han sido sociedades liberales como Netherlands, Britain o United States en estos siglos. Así que esas son razones por las cuales yo pienso que el liberalismo continúa
siendo superior a sus alternativas. Así que bueno, sin más que decir, creo que esto da ideas básicas sobre el libro, pero bueno, Luis Fernando, ¿por qué no empezamos nuestra conversación? Bueno, muchísimas gracias, profesor Fukuyama. Es un gran honor tenerlo a usted aquí en Colombia, pero bueno, usted le damos las gracias también a Sipe, Abdu, John, Tomás y a todo el equipo, Ángela. Todos han hecho un gran trabajo para poder traer aquí al profesor Francis Fukuyama, gran autor de este gran libro. Creo que definitivamente defiende profundamente lo que él simplemente explica, el liberalismo. Me gustaría entonces empezar la conversación. Vamos a empezar con un par de preguntas y luego vamos a abrir a la audiencia preguntas, pero bueno, primero que todo me gustaría empezar con el estado actual del liberalismo. El estado actual, usted ha mencionado que el liberalismo está bajo ataque de la derecha populista, de los progresistas en la izquierda. Han habido autores que discuten esto. Ha habido, en este caso, críticas objetivas sobre la democracia, pero si usted mira las medidas objetivas como los cambios de poder, la democracia no es tan mala como algunas personas argumentan en la recesión democrática, recesión democrática, como usted lo mencionaba. Así que primero que todo nos podría dar un resumen sobre este debate, sobre medidas objetivas, o que usted tiene en su libro. Actualmente estamos en una situación donde el liberalismo está en ataque en todo el mundo, o bajo ataque. Así que pienso que primero que todo necesitamos distinguir entre liberalismo y democracia. El liberalismo, nosotros decimos que estamos viviendo, o Colombia está en una democracia libre, Estados Unidos también es una democracia libre, pero en realidad esas son dos instituciones diferentes. Así que se tiene entonces, por ejemplo, algunas restricciones en la parte ejecutiva en las democracias, porque se tienen, por ejemplo, elecciones. Hay autores, entonces, donde las personas son autores. Entonces me gustaría decir que en realidad lo que ha estado bajo ataque es el liberalismo que la democracia, la cual es la razón por la cual escribí este libro. En particular, esto es cierto aquí en Latinoamérica, porque no pienso que nadie en el hemisferio del oeste que pueda hablar sobre esta idea de que las personas tienen que sufrir o las personas tengan que ser dominadas. En lo que difieren es en la ley o en las perspectivas para que hay algunas leyes que pueden limitar el poder. Por ejemplo, con el populismo se empieza en Latinoamérica, se inventa el populismo de alguna forma, pero lo primero que el populismo hace es levantarse y decir: yo fui elegido, yo represento a todas estas personas, aquí están todos estos jueces, los medios, eh, para que yo pueda hacer lo que las personas quieren que yo haga. Como resultado, lo primero que ellos atacan es a las instituciones liberales. Y en esta parte del mundo, desafortunadamente, está bajo ataque no simplemente, no solo en general, sino también hay una falta de respeto sobre todo este tipo de limitaciones que se tienen. Por tanto, pienso que en esa perspectiva esto ha habido una recesión. Pero pienso que el otro punto que se tiene que notar aquí es que esta tendencia muestra que algunos mecanismos no apuntan necesariamente a una dirección hacia la otra. Puede ser liberalismo o democracia, que sea la una o la otra que esté atacada. Las personas siempre pueden movilizarse, ellos son agentes y son en un sentido muy fundamental, ellos pueden determinar su propio futuro. Así que el futuro del liberalismo ha estado bajo ataque y definitivamente depende en la forma en que las personas puedan responder a niveles individuales y a niveles políticos y sociales. Y también pienso que en esa perspectiva, en el año 2022 hubo algunos retrocesos, lo que significa que tal vez el destino de la democracia y el liberalismo no es tan oscuro como algunos lo han mencionado.
Maravilloso. Usted ha mencionado que Latinoamérica es la región en donde el populismo fue inventado. Es un punto interesante sobre la historia económica de Colombia. Hubo un libro sobre el populismo económico en Colombia. El capítulo para Colombia fue escrito por Miguel Urrutia. En realidad habla sobre la ausencia la macroeconomía y su ausencia. Así que creo que es algo muy particular en Colombia y el hecho de que esto que usted acaba de mencionar, Colombia ha podido manejar racionalmente la economía por varios años. Así que, bueno, al final de su libro usted provee una lista de principios para una sociedad liberal. Yo los voy a leer aquí. Al principio habla sobre reconocer la necesidad del gobierno, lo cual es algo que usted ya previamente ha mencionado. Es la presentación, la forma en la cual el contrato social es diseñado. Y usted habla sobre la libertad también y la protección. Esa noción se ha expandido por muchísimas décadas. También usted menciona el hecho de que nosotros tenemos que tomarnos en serio el federalismo y por supuesto hay muchísima discusión en Colombia sobre la descentralización, lo cual pienso que es bien importante en este marco de sociedades liberales. También proteger la libertad de expresión, que también ha estado bajo ataque. También reconocer la primacía de los derechos individuales sobre los derechos de los grupos culturales, algo que tal vez no es tan importante en Latinoamérica, pero bueno, aún así sigue siendo un problema en algunos países de Latinoamérica. Y también el comprender que la autonomía humana no es ilimitada. También entender el contrato social, el cual implica, usted sabe, una reducción en la individualidad. Usted es un experto político y usted analiza muchísimo lo que está sucediendo en Latinoamérica, así que viendo lo que está viendo en la región, ¿usted piensa que los países tienen una necesidad de priorizar algunos de estos 5 principios? ¿O usted piensa que todos 5 son absolutamente necesarios para la sociedad latinoamericana? Bueno, uno de los problemas centrales que yo he estudiado en las últimas décadas en particular es el primer principio sobre el Estado, sobre el gobierno, porque los conservadores en Estados Unidos tienden a ser liberales. Ellos tienen este periodo de neoliberalismo en el cual en más definición no es capitalismo, hay cierta interpretación de capitalismo allí que elude a la economía en la mayoría de los casos. Así que he llegado a la conclusión que el gran problema en muchos países desarrollados el Estado colombiano o el gobierno no ejercita los monopolios o no forza a través de todos los territorios y como resultado las personas tienden a protegerse a sí mismos de los grupos armados existentes y pienso que una de las tareas centrales para los políticos colombianos era en realidad construir el Estado para poder tener estabilidad, de proveer seguridad a los ciudadanos y esto continúa obviamente siendo un problema aquí en este país y creo que este país hay ciertos progresos. Si usted va a países como México, hay ciertos estados en los cuales el narcotráfico básicamente es el gobierno. El gobierno central no tiene ningún tipo de autoridad en algunos estados de México, así que esto no debería ser interpretado como como decir que un gobierno es autoritario. Simplemente tenemos que entender que hay unas restricciones por ley, pero tiene que tener una capacidad básica no simplemente para proveer seguridad, pero también para proveer servicios básicos como salud, educación, pensiones, ustedes lo saben, ese tipo de cosas. Y pienso que la legitimación de la democracia liberal es mucho mejor, sería mucho mejor si esos balances son fortalecidos para poder obtener la legitimidad que ha sido efectiva en hacer, o que no ha sido efectiva en hacer cosas que deberían hacer y no hacer cosas que no deberían. Distribuir, por ejemplo, cosas entre la población, entre otras. Esa es una muy buena definición de los monopolios y esto definitivamente suena mucho aquí en Colombia. Como usted sabe, el país tiene, primero que todo,
ha estado en un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, también haciendo que las FARC traten de entrar al acuerdo de paz, pero como usted lo mencionó previamente, no solamente se trata de que las personas dejen sus armas, sino cómo el gobierno puede llenar los espacios que eran ocupados por las FARC y proveer cosas para que las personas puedan entender que realmente se pueda proveer cosas sencillas o objetos, entre otras, para la población. Pero bueno, el gobierno ha hablado sobre la paz total. Al final del día lo que están tratando de hacer es traer a cualquier actor armado a este tipo de negociaciones como el proceso de paz. Y para que no haya este monopolio, pero bueno, estoy de acuerdo con usted que esa es una pregunta clave para Colombia. Una de las cosas que ataca el liberalismo, creo que o es particularmente relevante para Latinoamérica, está relacionado con la desigualdad. Usted lo menciona en su libro y en sus libros anteriores, pero bueno, me gustaría separar un poco la diferencia sobre la desigualdad derivada de resultados. El sentimiento es que cuando las personas ven que la desigualdad esencialmente es llevada a cabo por esfuerzos de personas, probablemente no se sientan bien al respecto. Cuando empiezan a ver que la desigualdad es conducida por la falta de oportunidad, por la falta de un campo plano, un campo equitativo, entonces que puede destruir gobiernos. El contrato social debería proveer algunas, quedan muchas veces por individuos, pero no los otros que simplemente son conducidos por el acceso básico, para oportunidades básicas. Así que nosotros tenemos hay un libro que se publicó en 2021 sobre el nuevo contrato social para Colombia, dando todo lo que ha sucedido durante la pandemia, lo cual incrementó muchísimo la pobreza, la desigualdad. Fue gigantesco para el mundo, pero particularmente para esta región. Así que el contrato social también tiene que apuntar al fortalecimiento de derechos básicos para la población, tomando algunos riesgos para algunos individuos. Usted mencionó algunos de esos en su respuesta previa, por ejemplo, el riesgo de caer en pobreza. Tal vez tenemos que pensar en implementar un ingreso básico, en ser destituido en cierta edad. En Colombia no se tiene un sistema de pensiones muy bueno. Estamos actualmente debatiendo al respecto. Así que usted piensa que este tipo de justicia en este contrato social puede ayudar a fortalecer la percepción que las personas tienen sobre la democracia y el liberalismo. La idea de que la sociedad liberal tiene que apuntar a la equidad de oportunidades es no necesariamente la equidad de resultados. Es una vista o una perspectiva, pero al final no pienso que sea posible, ah, porque de hecho los resultados determinan las oportunidades. Si usted crece en una familia rica, en un vecindario muy bueno, sus padres te invitan o te ayudan a educarte en un mejor sitio, diferente a un chico que nace en una familia donde hay muchísima violencia y es tal vez un poco pobre, entonces aparentemente tiene similarmente las mismas oportunidades, pero diferentemente van a tener diferentes resultados sí o sí. Así que bueno, esto responde a la pregunta que se publicó sobre si soy un socialdemocrático. No lo menciono así, pero ahorita estoy completamente convencido de que históricamente, si usted no tiene algún tipo de socio democrático, no va a ser legitimizado y sostenible a través de largo plazo. Así que, de hecho, estoy preocupado en que hayan algunas diferencias entre oportunidades y resultados. Así que pienso que la medida tiene que ser la sostenibilidad. La democracia liberal tiene que hacer una redistribución. Ellos tienen que preocuparse sobre los incentivos. Usted no quiere simplemente destruir los incentivos que las personas tienen para trabajar, para estar mejor. Usted lo que quiere es reducir la desigualdad que existe a través o dentro de la sociedad, porque si ellos las personas no van a confiar en estas órdenes y van a creer que son legítimas. Así que pienso que esto es lo que sucede en Estados Unidos.
en un periodo del neoliberal, en el periodo cuando Reagan y Margaret Thatcher hubo grandes incrementos de la desigualdad, particularmente con la clase trabajadora, personas que perdieron sus trabajos a través de la globalización. En esta parte del mundo usted tiene se hicieron algunos progresos en en reducción de desigualdad, lo que pienso que en ese momento fue un poco impresionante, pero desafortunadamente ha habido un reverso en esto de deslegitimización sobre el gobierno existente que está relacionado o muestra la falta de habilidad para poder mostrar resultados, no solamente oportunidades, resultados. Pero el problema grande es la sostenibilidad, porque usted puede hacer muchísimo para poder reducir la desigualdad de oportunidades, pero los resultados simplemente pueden simplemente durar hasta que el próximo gobierno dure, y de hecho es lo que sucedió en Venezuela, Brasil y en muchísimos otros países, y pienso que en realidad ese es el criterio que usted quiere hacer y puede funcionar a través de largos periodos de tiempo. Sí, los precios de los commodities en realidad afectaron muchísimo lo que usted ha mencionado y incrementan la desigualdad y la pobreza. Algo que se llama super cycle of commodities. Los economistas empezaron a tuvimos un incremento de la pobreza y ahora volviendo algo que usted no menciona en el libro, pero lo ha mencionado en libros previos, es el rol de la educación, el acceso a una educación de alta calidad, lo cual pienso que se conecta con su idea de la sostenibilidad del contrato social. En Latinoamérica y en Colombia en particular, nosotros tenemos una desigualdad gigantesca en términos de acceso a una educación de alta calidad. Hemos hecho grandes expansiones de cubrimiento para la educación, pero la idea es tener calidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, a muchísimos estudiantes, 8.1 millones están matriculados en escuelas públicas y solo 1.9 están matriculados en escuelas privadas, lo que es el 20%, pero bueno. Solamente 3 escuelas públicas se ubican en el top 100 de las mejores escuelas del país, así que usted puede ver allí que hay una desigualdad gigantesca en el acceso a una educación de alta calidad. Así que usted piensa que esto es un problema, es sobre tener acceso a la mejor educación de alta calidad, o también esto puede ser un apoyo por el liberalismo. Bueno, se debe apuntar que Latinoamérica ha hecho muchísimo progreso en los últimos 34 años sobre este sistema sobre el sistema de educación. Muchísimas escuelas fueron construidas, los niños serán colocados allí en escuelas donde simplemente los motivaban con programas. Pero ahora mismo el gran problema, como usted lo ha dicho, es la calidad. Hay muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos, han estado eh, lidiando con la pregunta sobre cómo mejorar la calidad o llegar a la alta calidad. Y hay algunas cosas depresivas, de lo cual es que no hay una relación lineal entre la cantidad de dinero que usted gasta en educación y su calidad. No hay. Simplemente hay otros factores. La rigidez en los sistemas educativos, el dinero no necesariamente ayuda con esto. Y esta es básicamente la frontera en términos de la educación. Hay ciertas entradas que son bastante valiosas, pero pienso que es absolutamente correcto que este es el único camino sobre la equidad social, pero también el crecimiento económico. Si usted ve los estados en East Asia o en Asia, ellos les va bastante bien, les fue bastante en los últimos 50 años en términos de crecimiento económico. Ellos han hecho inversiones gigantescas o muy pesadas, no solamente en primaria y secundaria o en educación, sino también en los sistemas universitarios para la población, para poder moverse en la cadena de valores. Eso es algo que en realidad necesita ser atacado, bueno, solucionado. Cuando piensas en el promedio como usted lo mencionó, en el promedio ha habido un gran progreso en Latinoamérica y
La economía de Asia hay una brecha de 2 años en comparación a Latinoamérica, pero bueno, ha habido cierta estandarización, 10 años en Latinoamérica, que son 6 años en Asia, así que hay una brecha sobre la desigualdad y en las regiones. Así que bueno, esperamos que esto sea uno de los puntos claves para la región en los siguientes años. Me gustaría cambiar rápidamente y hablar algo que usted mencionó en su libro, especialmente en Colombia hay muchísima discusión sobre las diferentes reformas y una de las cosas claves que el gobierno está tratando de hacer es la reforma agraria y rural. Usted mencionó en el libro de que hay países como Japón, Taiwán, entre otros, que implementaron reformas agrarias o importantes reformas en los 60 en términos de el incremento de la productividad para los ciudadanos. El gobierno aquí ha anunciado la reforma agraria, que puede tener dos componentes. Una es aumentar los impuestos a la tierra rural. Eso permite incentivar el uso económico eficiente de las grandes propiedades rurales que ahora se utilizan principalmente en ganadería extensiva. Y el otro punto es comprar 3 millones de hectáreas de tierra. Los ministros han dicho que, bueno, tal vez es un número mayor o menor, pero ellos pueden comprar 3 millones de hectáreas de tierra improductiva de grandes terratenientes y dársela a pequeños agricultores. ¿Cree usted que en el estado actual, usted mencionó algunas de estas reformas en los 60, después Colombia está tratando de hacer esto? ¿Usted cree que esto desbloqueará el potencial para los sectores de la agricultura y la agroindustria? Además, esto puede ser una buena condición. Pienso que posiblemente, yo solía decirle a mis estudiantes en el libro Albrecht él tiene un capítulo sobre Colombia y la reforma de tierra y las fallas que esto ha tenido, así que es y la depresión que hubo después y los esfuerzos que se hicieron y que la reforma nunca llegó a ser realidad. Pienso que definitivamente esto es importante que esa reforma rural se lleve a cabo. Entiendo los obstáculos técnicos que se tienen, pero pienso que probablemente es una pregunta de voluntad política, porque la tierra representa poder, porque esto es parte del esfuerzo para redistribuir el poder. Pero bueno, habiendo dicho esto, la otra realidad al día de hoy es que en una escala económica de agricultura gigantesca, por ejemplo, México hizo una reforma en la tierra o reforma rural y ellos produjeron tuvieron muchísimos dueños de terrenos y esto se volvió algo ineficiente. Entonces la productividad en la agricultura no es necesariamente funciona después de una reforma rural. Así que simbólicamente es importante, pero desafortunadamente, dada la naturaleza del modelo de la agricultura, no estoy muy seguro que se pueda producir muchísimos dueños y que esa sea en realidad la solución para poder combatir la pobreza. Esto requiere unas transformaciones políticas y sociales y económicas más profundas relacionadas con la economía moderna. Han habido algunos mecanismos de cooperación para los pequeños granjeros o campesinos en ciertas escalas, pero también hay una necesidad extra que en Colombia no simplemente que los campesinos o los granjeros simplemente entren a mecanismos de cooperativas, pero también que tengan mejores accesos para tener mejor productividad, porque el potencial para nuestro país es gigantesco. Otro tema que usted mencionó en su libro, el cual encuentro que es muy interesante, es el rol de la automatización y la inteligencia artificial. Usted hace una crítica interesante a aquellos economistas, y yo voy a decir que enfatizaron la importancia del libre comercio para mejorar el bienestar agregado, pero fueron perezosos, dice usted. Pero dice que fueron perezosos, y usted lo menciona como perezosos, en el diseño y la implementación de mecanismos de compensación para aquellos que tenían las de perder en el comercio internacional. Aquí vemos entonces algunos de los argumentos de lo que sucede con las acciones cuando
por ejemplo, que lo que sucedió en Detroit, en algunas zonas donde son altamente afectados por acuerdos. Ellos fueron dejados atrás y no hubo ningún mecanismo de compensación para ellos. ¿Usted piensa que la automatización y la inteligencia artificial podrían tener los mismos efectos? Por supuesto, nosotros vemos que probablemente esto va a desplazar muchísimos trabajadores, inclusive algunos trabajadores calificados que están haciendo trabajos que aparentemente son aceptables para la automatización, pero mi pregunta es, ¿usted cree que esto puede suceder o también qué se puede hacer para poder prevenir que se repita esto con los tratados libres? ¿Cómo podemos diseñar mecanismos, internalizar el hecho de que si no hacemos nada de nuevo, seguramente el liberalismo va a estar atacado por estos bueno, la respuesta mejor es decir, es que es muy temprano para decirlo, pero bueno, yo pienso que algunos de los miedos que se tienen sobre la automatización y el avance de la tecnología que se ha hecho es de hecho que este tipo de tecnologías pueden ayudar a los trabajadores a mejorar sus habilidades y pueden ayudarlos a hacer cosas más útiles que tal vez no serían capaces de hacer antes. Con Abdul tuvimos una conversación y él dio un speech que fue sobre la automatización y la inteligencia artificial, pero bueno, no es completamente cierto, pero él en realidad utilizó ChatGPT e hizo un experimento para mostrar lo que esta tecnología puede producir. Y actualmente o realmente yo pienso que hay una gran promesa en muchísimas, bueno, ustedes saben, la idea de la inteligencia artificial replica en la inteligencia humana de que se convierta autónoma y que luego se va a volver loca, como las películas de acción, pero no, eso no va a suceder en ningún momento pronto. Pero lo que sí va a suceder es que las personas van a ser capaces de usar esto como herramienta para poder aumentar sus capacidades humanas actuales para poder utilizar las máquinas y luego permitirles hacer algo más. Así que simplemente pienso que esto es lo que ChatGPT y ChatGPT está haciendo. Yo sé que muchísimas personas, muchísimos de mis amigos cercanos no han sido muy exitosos profesionalmente porque no son buenos escritores, son increíblemente inteligentes, tienen buenísimas ideas, pero no se sientan enfrente de un computador y se bloquean completamente porque no pueden escribir en un papel o en un computador. Así que pienso que este es el tipo de tecnologías que pueden ayudar a este tipo de personas para que ellos puedan escribir más rápido que un periodista, porque en realidad es como el autollenado cuando usted está utilizando los formularios de Google, te ayudan a llenar las cosas que usted quería decir de alguna u otra forma. Así que pienso que definitivamente es muy difícil predecir cómo estas tecnologías en realidad van a jugar un importante rol, pero también es posible que en realidad ellas puedan ser complemento en vez de un sustituto de las capacidades humanas existentes. Eso es fantástico y hay una discusión importante en la parte económica sobre cómo la inteligencia artificial va a ser un sustituto o un complemento para los trabajadores. La conversión está abierta a ese punto. Tal vez vamos a tener, en algún momento vamos a ver que hay algunas sustituciones o en algunos casos van a ser algunos complementos para los diferentes escenarios. Usted también habló sobre ChatGPT, ChatGPT. No sé si ustedes ya han usado ChatGPT, es increíble, úsenlo. Fue lanzado por OpenAI en noviembre y la velocidad de adopción es simplemente increíble. A propósito, tengo que decir que como educador en realidad asusta mucho porque cuando vuelvo a Stanford voy a tener que pasar los siguientes 4 semanas leyendo aplicaciones de mi programa, las aplicaciones. Así que he trabajado y la mayoría de los estudiantes tienen que hacer ensayos y pues cómo voy a hacer para saber si lo escribió la inteligencia artificial o ChatGPT. Exactamente. Leí que en Nueva York ya están prohibiendo a ChatGPT, así que pienso que nosotros tenemos que prepararnos para esto. Como profesores, como educadores, cómo podemos utilizar esta tecnología. Me gustaría entrar a la discusión y la correlación. Los creadores de ChatGPT han dicho que esta inteligencia artificial va a ser neutral, debe ser neutral. Hay razones, hay algunas tareas sobre esta nueva herramienta. Muchas personas han encontrado que ChatGPT es algo liberal, lo cual es interesante. Eso significa que la forma en la cual esta herramienta está respondiendo
preguntas sociales y económicas o es influenciada. Así que cuando leo su libro encuentro que si la velocidad de la adopción de este tipo de tecnologías se incrementa rápidamente. Hay algunos escenarios donde los no demócratas o las no democracias van también a utilizar ChatGPT, van a tener algunos puntos de vista y van a continuar. Entonces, no sé, me gustaría ver qué piensa usted al respecto. Bueno, hay varias amenazas que la tecnología ya ha colocado para la democracia liberal. Tengo un capítulo completo que habla al respecto en el libro sobre este tema. Una es simplemente es la Internet por sí misma. La Internet toma todos los intermediarios, los quita que solían darnos información. Todos estos publicadores, editores, todo este legado de las organizaciones mediáticas que juegan una función importante en certificar la calidad de la información que es dada. Cuando la Internet apareció, todo el mundo dijo, fantástico, podemos tener acceso directo a la información. Y eso es lo que tenemos. Tenemos muchísima información y la mayoría tiene muy baja calidad, muchísima es falsa, noticias falsas y en realidad esto ha sido un problema bastante grande. La izquierda y la derecha en los Estados Unidos, por ejemplo, no está de acuerdo en simplemente valores. Ellos están en desacuerdo sobre factores básicos, sobre quién ganó la presidencia del 2020. No hay un acuerdo sobre información de hechos. Ese es el resultado de la Internet, porque cualquiera puede decir lo que quiera y eso es lo que eso hace. Yo tengo un par de estudiantes en Stanford University que están trabajando en startups de inteligencia artificial y les da muchísimo miedo, especialmente sobre las noticias falsas, porque ya han habido algunos casos donde hay algunas redes oscuras o profundas donde usted puede subir cualquier cosa y pienso que vemos entonces que la confianza se debe o establece algunas figuras a través de las democracias. Algunas de ellas son deliberadamente promovidas por personas que no le gustan la democracia, pero muchísimo de ellos lo están haciendo por sí mismos. Usted sabe, esto va a suceder rápidamente. Yo podría decir que en los siguientes 2 o 3 años usted va a encender el televisor y usted va a ver a alguien diciendo algo y usted no va a tener ni idea si lo dijeron o no. Así que considere lo que va a suceder para poder confiar en las instituciones, en los discursos, etcétera. Así que pienso que todos estos son problemas que tenemos en este momento. No pienso que no tengo una muy buena idea, una percepción de cómo vamos a lidiar con todo esto. Otro tema que usted mencionó o que menciona en su libro y en sus libros previos es la polarización. Como usted sabe, Colombia y muchísimos otros países en la región están muy polarizados. Me gustaría contarle sobre el barómetro de confianza de Edelman. Dice que 6 de 28 países están polarizados y los países son Argentina, Colombia, los Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia. No nos sorprende que Colombia esté allí. En los países polarizados ha habido muchísima discusión sobre este tipo de problema de polarización. Hay un documento de Steven Callender y Juan Carlos Carvajal sobre el modelo de competencia electoral que explica por qué la polarización es un proceso lento, donde la élite política se polariza y luego la polarización de las masas viene. Eventualmente el modelo parece ajustarse a la dinámica de la polarización en los Estados Unidos, donde se polariza y luego empieza a polarizarse la masa y luego usted tiene los resultados de las elecciones previas, pero también resuena con la historia reciente de Colombia. Hay una discusión sobre la polarización impulsada
por el presidente Uribe, el presidente Santos, quienes estuvieron en el poder por 16 años, y también hay un sentido que ese crecimiento, eso hace que la gente se polarice eventualmente. Así que usted piensa que la polarización élite hace parte de esta democracia, o algunas personas lo discuten, unas personas dicen no, simplemente es la repetición de lo que ha sucedido previamente en la historia. Siempre hemos tenido gran polarización y esa simplemente es la forma en la cual la democracia funciona. No creo que eso suceda porque en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier sitio hay polarización. Más o menos en el siglo XX, las dos partes políticas, si usted hace un mapeo general utilizando medidas, se traslapan básicamente en medidas de los programas sociales en el pasado en grandes sociedades, porque han habido unos traslapos y preocupaciones, así que no se traslapan del cierto, simplemente están bastante separadas. Tengo un colega en la Universidad de Stanford, Murphy Rina, que ha discutido muchísimo sobre el punto de que esto empieza con las élites políticas y luego es llevado a otras partes de la población, y pienso que probablemente esto es lo que sucede a nivel institucional, que promueven la polarización. Por ejemplo, nosotros tenemos miembros o distritos que lo han hecho así en los Estados Unidos, y luego tienen algunas prioridades para poder crear incentivos para los extremistas en ambas partes, para poder dominar a sus partes, para poder tener nominaciones. Así que esto es como la explicación que Bernie Sanders tiene sobre lo que ha sucedido con Donald Trump y sobre estos desafíos existentes establecidos en políticas, figuras políticas, pero pienso que últimamente esta es una explicación real. Pienso que cada país por separado tiene un grupo de problemas que conducen a la polarización. Por ejemplo, en los Estados Unidos, parte de la polarización en realidad tiene que ver muchísimo con la historia racial. Después de que escogieron a Obama, muchísimas personas pensó que los Estados Unidos estaban entrando a esta sociedad postracial en las cuales el racismo habría desaparecido por completo como problema, pero me temo que eso no es cierto. Muchísimas de las divisiones que usted ve en este momento salen o quedan de algunos aspectos. Así que ustedes en Colombia tienen diferentes problemas, leyes urbanas, violencia, drogas, entre otras muchísimas cosas que pueden conducir a vistas, y sospecho que otros países que son o que están polarizados tienen historias únicas con las cuales han crecido dentro de sus experiencias nacionales propias. Maravilloso. Corrupción. Usted no menciona la palabra corrupción en su libro, pero bueno, en Colombia la gente, el problema ve esto como un problema. Consistentemente se habla sobre la corrupción como el problema mayor. Como usted lo sabe, en Latinoamérica nosotros tenemos estos escándalos que exponen redes de corrupción a través de todas las regiones completamente correlacionados a estos contratos. Así que el sentido que se tiene allí es que han habido sobornos a oficiales de gobiernos, inclusive con presidentes. Eso conduce o condujo a una caída gigantesca en términos de confianza en el gobierno, en las instituciones, la necesidad de un cambio en muchísimas naciones. Así que, ¿usted piensa que esto es algo en particular de Latinoamérica, o usted cree que la corrupción en realidad es un problema más transversal para el desencanto liberal? ¿Cómo se puede atacar la corrupción? La pregunta más difícil. Bueno, vamos directo a este punto. Existe una idea de que ciertas sociedades desarrolladas, que la corrupción es como una enfermedad que afecta el desarrollo de los países, y que los políticos tienen que estar lo más limpios de lo posible, así que esto no tiene sentido. El patrón en la historia mundial es básicamente
de que las personas poderosas ayudan a sus amigos, ayudan a sus conocidos en administraciones imparciales. Ellos quieren el poder político, así que ellos pueden tener poder económico y viceversa. Así que la pregunta real es por qué en ciertos países rompen este tipo de patrón. Así que no hablé sobre la corrupción en los últimos 2 libros que he escrito, pero en realidad se hablaba sobre, en el volumen número 2 hablo específicamente, esta es una respuesta para su pregunta, ¿qué se puede hacer sobre la corrupción? El segundo volumen de esa serie habla sobre el estado de modernización que ocurre en Alemania y que no ocurrió en Italia y no ocurrió en Grecia y luego ocurrió tardemente en Estados Unidos y todo se trata sobre las políticas, porque en cierto punto en la modernización la corrupción en realidad se convierte en un gran obstáculo para el crecimiento. Hay diversidad de recursos que pueden ser productivamente invertidos entre los bolsillos de los políticos. En los Estados Unidos le pasó eso en el siglo XIX. En realidad comenzó en 1800 cuando desarrollamos completamente un sistema político donde cada trabajador federal se lo colocaba allí, se lo colocaba por pago político, como favor, y eso comenzó en 1880 por muchas razones. La primera, usted tenía el crecimiento de la sociedad civil. Ellos estaban cansados y enfermos de la corrupción, movilizaron entonces o demostraron mostraron a todos estos abuelos que estaban cansados de estos hacks políticos y que colocaban a todos estos políticos en vez de colocar a alguien que sirviera a la comunidad. Este ha sido uno de los lobbies de favores anticorrupción, la comunidad de negocios, porque en los Estados Unidos estaba haciendo la transformación a las nuevas tecnologías y ellos no sabían, y ya sabían cómo jugar el juego de la corrupción, y otros negocios también odiaron esto, así que movilizaron a favor de las leyes anticorrupción que requerían muchos más servicios sociales. Así que definitivamente pienso que la respuesta es cómo usted puede quitar la corrupción. Es enteramente político. Usted tiene que tener unos consensos políticos. Lo que significa es que tienen que haber alianzas con la sociedad civil y con los grupos, con los líderes de negocios, con iglesias, con muchísimos grupos que no quieran gobiernos de baja calidad, pero que en realidad quieran honestidad. Las bases para esto aquí en Latinoamérica lo puede ver. Usted ve que las personas están cansadas de la corrupción, pero no han sido movilizados en una forma en la cual puedan mover todo esto hacia reformas actuales que puedan reducir el nivel de corrupción. Y por eso es que se requiere liderazgo y buenas políticas para poder canalizar este odio. No simplemente va a suceder así de rápido, puede suceder de forma externa, en realidad tiene que ser basado en una movilización de la sociedad civil, de los ciudadanos en esa dirección. Así que, bueno, nosotros tenemos aquí en Colombia un referendo anticorrupción, bueno, no recuerdo, que el referendo se ganó, pero no se llevó a cabo por cierto límite de votos. Esto me lleva a la pregunta de la representación de la democracia. Usted menciona algo de esto en su libro, por supuesto, la importancia del voto como un diseño del liberalismo para poder tener representación de la democracia. Probablemente solamente la democracia se hará de esta forma mejor. Y bueno, en realidad usted menciona como Abraham Lincoln dijo en el libro que la equidad de la persona depende de la equidad de la democracia para poder sostener. Todos votarían a favor. Así que nosotros hemos visto algunos episodios en los cuales la democracia directa ha producido resultados en contra de lo que las respuestas actuales son, que por ejemplo la paz, porque nosotros tenemos muchísima polarización, pero el Brexit, por ejemplo, cuando el Brexit, ¿cuál es el balance entre esos dos tipos de democracia? ¿Es alguno mejor que el otro para poder apoyar el liberalismo? ¿Se necesitan ambos?
Soy un gran fanático de la democracia representativa. En realidad pienso que la democracia directa a menudo funciona así. Así que pienso que como residente del estado de California, donde nosotros tenemos muchísima democracia directa, nosotros tenemos iniciativas, referendos y siempre se está votando por cosas. 2 o 3 años hacia atrás, nosotros se nos pidió como ciudadanos de California si los actores en la industria pornográfica tenían que ser obligados a usar condones o preservativos. Imagínense cómo las personas podrían tener una opinión al respecto. Así que también tuvimos entonces una elección directa, un referendo sobre si nosotros debíamos proveer subsidio a la industria biotech. Hay muchísimas cosas que se colocan en los referendos y yo diría que el Brexit fue como eso, porque las consecuencias económicas del Brexit fueron muy duras, difíciles de predecir. Así que el hecho es que muchísimas personas ordinariamente, ciudadanos, no tienen el tiempo o la inclinación o el background para poder tomar decisiones políticas. Y el resultado es que en ese referendo es simplemente un sí o no y que termina en una votación y el lado que tenga más dinero para poder publicitar en televisión generalmente gana esos referendos. Así que pienso que hay ciertos momentos en los cuales es necesario romper esta cuota de gobierno porque la legislación es corrupta. Así que hay ciertos usos para los referendos, pero en términos generales pienso que usted necesita elegir legisladores profesionales que tengan experticia. Así que de esta forma usted puede delegar esa responsabilidad para que tomen esas decisiones. Por supuesto, o sea, hay un sentimiento de, o las personas, no, 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 no. Mire, lo que pasa es que en el marco de la representación, y sí, nosotros estuvimos hablando de esto en la casa, usted necesita tener participación pública. Usted puede tener instituciones representativas, pero si usted constantemente no está hablándole a las personas, obteniendo su retroalimentación, haciendo que ellos expresen sus puntos de vista sobre nuevas iniciativas, usted nunca va a llegar a un buen desarrollo político. La participación es definitivamente importante y es diferente al colocar a los votantes masivos para que ellos construyan las políticas. Pienso que es bastante problemático. Bueno, la última pregunta y luego vamos a abrir el auditorio para preguntas al profesor Fukuyama. Tenemos en este momento 20 minutos, así que pienso que estamos bien de tiempo. Los desafíos que se tienen adelante. Así que hubo una discusión sobre esta crisis, sobre todos estos riesgos que se están enfrentando en este momento y que se van a enfrentar en las siguientes décadas. ¿Cuál es su visión sobre los mayores desafíos para el liberalismo? Tal vez en la migración involuntaria a gran escala, o sobre la crisis climática, geopolítica, la erosión de la cohesión social y la profundización de la polarización, cibercrimen. Usted también habló sobre la inteligencia artificial, hay muchísimos puntos. Pero ¿usted siente que hay algo en particular que le preocupe en realidad sobre el futuro, sobre el liberalismo clásico? Bueno, usted ha dado un buen menú de cosas terribles que pueden pasar, así que es difícil escoger en medio de todas ellas. Pienso que en los últimos años he estado un poco preocupado, bueno, digamos que en los últimos 5 años he estado bastante preocupado sobre dos cosas. La primera es los riesgos geopolíticos. Creo que Rusia hizo algo terrible al invadir Ucrania y podría pasar que China tenga su propia versión de revanchas o agendas de revancha o de venganza que pueden ir en contra de Taiwán, por ejemplo. Así que pienso que hay un riesgo importante. Y el otro punto es el crecimiento del populismo en nuestro país. Nunca pensé que los americanos o los norteamericanos iban a votar por alguien como Donald Trump. Así que la pasión es lo que los condujo. Así que los votantes tienen imitadores como Bolsonaro, como otras partes en el mundo. Así que esos son los dos riesgos políticos. Hay una lista de otras cosas que pueden salir mal, pero
hemos hablado de esto, pero definitivamente pienso que muchísimos de los riesgos están relacionados con las malas políticas. Hay muchísimas cosas que están sucediendo en este momento y esa es la razón por la cual hay personas que creen que el nuevo liberalismo tiene que movilizar hasta donde podamos. Sí, por supuesto, ese es uno de los mensajes claves que usted tiene en su libro, o trayendo la mesa de vuelta las características importantes del liberalismo. Usted también entonces creo que dice algo de Churchill así, sobre todas las formas de gobierno. El liberalismo es la mejor entre todas ellas. Él dijo que es la peor excepto la democracia. Usted dijo liberalismo, sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Francis Fukuyama. Voy a abrir el escenario para que el auditorio pueda hacer preguntas. Supongo que se le ha hecho esta pregunta muchísimas veces, es ¿por qué China ha sido una excepción en términos de ser un país liberal y por qué ha sido un éxito? ¿O porque tal vez usted tiene algunos pensamientos sobre la corrupción en China y sobre cómo la construcción del Estado o sobre cómo se ha manejado China en este sistema democrático de gobernanza? No sé si es una democracia, pero también se menciona que tienen personas muy capaces para ser sus líderes y que se puede aprender o que se ha podido aprender. O sea, hay algunos elementos que se pueden aprender de China, como ejemplo, o son ellos exitosos de alguna u otra forma. Bueno, eh, ah, en el primer volumen de la serie de libros es que los chinos en realidad inventaron el Estado moderno como base de centralización, de jerarquía o un sistema jerárquico de gobierno y en realidad eso ha sido una contribución a la cultura. Son bastante buenos en eso, así que para países que tienen estados así, pues entre comillas les ha ido bien. El problema es que ellos no tienen limitaciones en ese estado, no hay en realidad un estado de ley, hay una constitución, pero ellos escriben la constitución en vez de ser limitada por, así que se incrementa el poder en una sola persona, Xi Jinping, y esa no es una buena fórmula para un gobierno a largo plazo. Creo que ustedes han visto que durante el COVID ellos crearon esta política del cero COVID, lo cual es algo loco, descabellado. Funcionó muy bien durante un año y medio la pandemia, pero ahorita luce bastante terrible. Y ellos no hubiesen cometido este tipo de errores si tuvieran un sistema político mejor. Así que definitivamente no pienso que usted debería sobreestimar las habilidades del gobierno chino porque simplemente tiene este tipo de concentración de poder. Ellos fueron exitosos, han sido exitosos porque han adoptado ciertas ideas liberales como algunos derechos de propiedad, lo cual colocó ciertas limitaciones institucionales a algunas partes y muchísimas de ellas han desaparecido. Así que si usted quiere divertirse, vaya a YouTube, busque apartamentos chinos, que usted va a ver muchísimos videos en los cuales usted ve bloques de apartamentos de 30 pisos, de 12 pisos, edificios, y ellos los dinamitan y les hacen implosión porque ellos gastan gigantescas cantidades de dinero en casas, en edificios y hacen inversiones directas, pero creo que no es la mejor inversión. Ellos tienen muchísimas debilidades que pienso que nosotros vamos a estar mucho más conscientes al respecto en los siguientes años. Escepticismo que hay sobre la democracia es positivo porque venimos de un momento en el que el entusiasmo democrático en los años 90 era sumamente alto y hoy todo lo que leemos y escuchamos es que las democracias están muriendo. Ese escepticismo ayuda a los autoritarismos, por ejemplo en Nicaragua,
quienes han promovido y han denigrado a la democracia representativa son precisamente los autoritarios. Y yo creo, a mi parecer, que ese escepticismo lo que hace es desempoderar a las personas que realmente creen en la democracia, y que esa idea bastante negativa de la democracia hace prácticamente imposible que se pueda luchar por la misma. ¿Cuál es su opinión? Pues porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Arturo Cruz, que es uno de los principales promotores de su obra, decía de que ese entusiasmo por la democracia en los años 90 fue precisamente el que hizo que la democracia avanzara. Alineado con el comentario sobre Winston Churchill, hay muchísimo apoyo a la democracia liberal, viene de las personas que viven en sistemas alternativos y ellos pueden ver lo malo que es esto. Así que después de la Guerra Fría se tuvo toda una generación que vivía en el comunismo y ellos pudieron experimentar directamente lo que un dictador podía hacer. Entonces había un apoyo bastante fuerte en el 90 y como resultado de todo esto, ahorita lo que usted tiene es la generación y el crecimiento de ese tipo de gobierno no experimentado. Así que pienso que las personas simplemente no pueden ser complacidas sobre las instituciones liberales democráticas. Se puede esperar que van a continuar a pesar de las expectativas o las razones. Ellos quieren algo mucho más allá. Así que pienso que usted puede mirar o ir a través de ciertos círculos, subidas y bajadas para apoyar la democracia, pero pienso que lo que está sucediendo en China y Rusia en este momento, en este preciso momento, hace que las personas entiendan por qué en realidad pueden vivir mejor en una democracia liberal, porque hace 5 años parecían que esos dos países estaban cerrando. No les va muy bien en este momento y creo que esto definitivamente afecta la forma en la que las personas piensan sobre sus propios sistemas. A propósito, la democracia por sí misma no hace algunos favores. Los Estados Unidos no luce como un modelo de democracia en ninguna forma en este momento, hasta que limpiemos por completo a las políticas. Tampoco vamos a estar, en ese caso no vamos a estar prohibiendo un buen modelo para nuestros países, para los países. Así que bueno, es como buena salud, solo la pierdes cuando estás enfermo y los desafíos son como prevenir caer en algo como la no democracia, esto algo como esto sucedió en Chile. Ellos utilizaron algo de estos modelos y en Latinoamérica hay algunos sitios donde se ha incrementado la pobreza y aún así hay pequeños derechos que han creado estos cambios en el país, pero al final del día nosotros tenemos que pensar en las expectativas y en lo que las personas piensan y lo que el contrato social puede proveer. Ah, en su libro que habla sobre la Revolución Francesa muestra que todo al principio iba muy bien, los sueldos estaban subiendo a la estabilidad, así que su explicación era que las expectativas en ese periodo estaban creciendo mucho más rápido que los resultados reales. Okay. Una de las cosas que me llama la atención se trata sobre el caso latinoamericano, perdón, sobre cómo usted habla sobre las debilidades del Estado, sobre cómo ellos no reforzaron el monopolio. Así que me gustaría preguntarle cómo el Estado puede reforzar o fortalecer el monopolio cuando la debilidad del Estado ha sido precisamente ese tipo de problemas en Latinoamérica. Bueno, hay muchísimos presidentes que han hecho este fortalecimiento, pero hay algunos líderes académicos en este fortalecimiento porque pienso que ha habido este reconocimiento de que los estados son importantes, los estados europeos no siempre fueron tan fuertes. Uno de mis colegas en Stanford simplemente escribió algo muy histórico sobre cómo el Estado es emergente en Europa, cómo se dividió y hubo algunas principalidades que hablan básicamente sobre lo que se reconoce como un
Estado moderno y sobre todas sus teorías sobre lo que los condujo, y uno de estos es el conflicto. Así que hay una teoría famosa de Charles Shell, es un sociólogo, que dice que los estados hacen guerra y la guerra hace estados, y los estados europeos fueron construidos a través de conflictos intensos militares en periodos modernos. Se tienen afirmaciones similares sobre el Estado chino. Y una de las cosas interesantes sobre Latinoamérica comparados con otras regiones en el mundo, esta es una región donde los incidentes, han habido incidentes menores de guerra, hay muchísimas guerras internas, conflictos étnicos, conflictos, pero no ha habido esas guerras como las que se han tenido en Europa o en Asia, las que ayudaron a construir esos estados. Esos son los casos. Es muy difícil, muy complicado, y no estoy diciendo que las personas en Latinoamérica necesiten pelear para que puedan tener estados más fuertes y fortalecidos, pero en realidad es un punto bien interesante, algo social, cultural, o un patrón socioeconómico cultural que distingue a esta parte de Latinoamérica del resto del parte del mundo. Buenas noches para todos y todas. Tengo una pregunta, y la pregunta es si usted puede dar un par de palabras sobre, usted está hablando sobre la polarización que se ha dado en los Estados Unidos, por ejemplo, en las partes, así que ¿en qué nivel ellos están representando a las personas? Las inversiones en las regiones, en las elecciones, en los procesos de elecciones, y los que se incrementan con el tiempo. Así que una forma de hablar sobre la democracia en el sistema podría hacer crecer la conciencia de los votantes, pero también debería, en la misma forma en la que hablamos, ¿qué ¿cuáles son los diferentes procesos? ¿Podría darnos algunas palabras sobre esto? No es necesariamente algo bueno para la parte democrática política. Nosotros tenemos muchísimos de estos. Ha sido una de las consecuencias del tipo de la globalización que nosotros hemos visto en los últimos 34 años. Muchísimos países ahora tienen personas extremadamente ricas que utilizan su dinero para poder obtener poder político. Yo escribí hace un par de años, escribí algo donde se especulaba que hace más o menos unos 50 años, cuando los historiadores empezaron a mirar el decline de la civilización, entonces van a culpar a Silvio Berlusconi, porque Berlusconi fue el primer oligarca que se dio cuenta que podía utilizar su riqueza personal para poder llegar al poder político, y luego podía utilizar su poder político para proteger sus bienes privados, y llegó a ser primer ministro. Entonces ese es el problema en Ucrania, ese es el problema que se tiene en muchísimas partes de Europa, y se está incrementando como problema en Estados Unidos, donde nosotros no hemos sido capaces de controlar la forma en la cual hay muchísimo dinero que se gasta en estas campañas, así que se tienen exactamente el mismo fenómeno. Los republicanos obtienen muchísimo dinero, no quieren pagar impuestos, así que lo que ellos hacen es que eligen a sus políticos. Hay una desconexión entre la riqueza y el poder. No es bueno para la democracia. Tenemos una pregunta. Gracias, profesor Fukuyama. Gracias por venir a Colombia. Quiero preguntarle sobre la migración. En su libro usted tiene un capítulo el cual se llama National Identity, y usted también escribió un libro que se llama Identity hace un par de años. ¿Cómo usted ve el impacto de la migración en su país y en los Estados Unidos y en otros países? Porque algunas veces usted sabe que este tipo de migración no tiene un compromiso bastante claro con la democracia y con las instituciones en los países que la aceptan. Así que, ¿cómo podemos mejorar este tipo de compromisos para la democracia? ¿Cómo ve usted el futuro en ese punto en los Estados Unidos?
Yo discuto en mi libro de liberalismo que los países necesitan identidades nacionales. Eso significa que tienen que tener un tipo de creencias y narrativas sobre quiénes son, sobre ah, que los hace o los convierte en una sociedad, pero el comentario, la narrativa, no habla de la exclusividad o de la forma en la cual el nacionalismo se hizo en Europa. La identidad nacional tiene que ser construida a través de principios liberales y democráticos y tiene que ser abierto para todos. Así que si los migrantes vienen a los países, ellos tienen que aceptar que básicamente tienen que aceptar el contrato político que se tiene en democracia en dicho país. Así que pienso que para poder legitimizar, es una forma legítima de que los países pueden controlar la migración y poder desarrollar políticas que integren a los migrantes en la cultura política de su país. Así que pienso que los Estados Unidos, mi familia, por ejemplo, viene de 3 generaciones que llegaron de Japón. Yo pienso que probablemente ha habido un beneficio mutuo en que esto suceda, pero también pienso que probablemente hay un punto en el cual la migración sobrecarga a los países para poder, pienso que por ejemplo, países europeos están enfrentando este tipo de problema. Discúlpenme. Así que tengo como un sentimiento de que la migración es fundamentalmente buena, pero también pienso que la integración dentro de un orden político liberal también es necesario para que la emigración sea beneficiosa y pienso que eso es cierto en los Estados Unidos, pero también funciona o es cierto en otros países alrededor del mundo. Vamos a tener una última pregunta y vamos a terminar. Es un honor estar aquí, profesor Fukuyama. Es un honor estar aquí. Mi pregunta es, ¿usted piensa que el apoyo hacia Ucrania de Estados Unidos es, bueno, como algunos, usted me puede repetir? ¿Está tratando de salvar la democracia como muchos líderes? Sí, sí, definitivamente. La invasión rusa a Ucrania no simplemente es algo territorial, es una disputa territorial, en realidad tiene muchísimos significados, muchísimos más grandes, porque lo que Putin no le gusta es en realidad la acomodación que apareció después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Él quiere poder y recuperar lo más que pueda de esto, así que no va a detenerse con Ucrania, en realidad va a ir a los estados bálticos también, va a ir a Eastern Europe, porque pienso que básicamente lo que tiene es un imperialismo, un diseño imperialista en la forma en la cual hace, de hecho, la distribución. Por tanto, pienso que la defensa de Ucrania es importante, es muy importante en realidad. Nosotros pasamos muchísimo tiempo en Ucrania en los últimos años. Tuve hay muchísimos programas en Ucrania que se pueden hacer aquí en Colombia y tengo muchísima confianza que en realidad ellos van a ganar esta guerra porque ellos en realidad son extremadamente dedicados a defender su propia libertad y soberanía. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar el micrófono de nuevo. Ok, gracias, profesor Francis Fukuyama. Ha sido un honor. Ha sido un honor y esperamos poderlo tener aquí con muchísima más frecuencia aquí en Colombia en el futuro cercano. Muchísimas gracias. El libro y esta conversación discute algunos de los grandes desafíos que se tienen en la sociedad, en los niveles locales y globales. En esta discusión nosotros pudimos ver que el profesor Fukuyama fue de vuelta a los principios liberales para poder responder a las preguntas. Me gustaría resaltar 2 puntos. El primero es
la importancia de la presencia y la eficiencia del Estado, considerando la ley y la limitación del poder. Esto puede ayudar a mejorar la legitimidad y la confianza en las instituciones. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es esta idea de algún grado de distribución. Este evento académico presentó algunos elementos bien interesantes que contribuirán a nuestros debates sobre la democracia, sobre el liberalismo y sobre el rol social de la ley en Colombia. Me gustaría entonces resaltar que para poder lidiar con los desafíos actuales en la sociedad, especialmente los desafíos globales, Pope Francis ha invitado a la sociedad a construir puentes y no construir muros. En este contexto es crítica la colaboración de la academia, de la industria, del Estado, de la sociedad civil, para poder enfrentar estos desafíos. Muchísimas gracias al profesor Francis Fukuyama, Luis Fernando, a CIPE, y muchísimas gracias a toda la audiencia por being here.